Esta es la colaboración del día. Rápidamente, ¿qué le parece que nos vamos a la colaboración pues más esperada en materia de temas digitales? Mi querido Arturo Maza, ¿cómo estás? Mi querido Eric, bienvenido. Gracias, siempre me da enseña. mucho gusto estar aquí. Mi querida Vero, Kaiser, buenos días, bienvenidos a todos. Sí, efectivamente me da mucho gusto. Fíjate, hay una red, mi querido Eric, interesantísima, que es conocida como la red de las conexiones profesionales, que es LinkedIn. Y LinkedIn nació siendo una red muy aburrida, realmente muy aburrida, porque lo que hacíamos era que subíamos nuestro currículum, y a partir de eso podías encontrar, y tenía cierta asertividad, todavía la tiene en la contratación, en decir yo tengo estas, ¿no? Yo tengo estas cualidades profesionales, si alguien está buscando, y había conexiones, empresas muy serias que tienen sus cuentas y a partir de esta red utilizan las, digamos, buscan hacer algún tipo de entrevista. Es muy efectiva, pero ciertamente era muy aburrida en su origen. Poco a poco, mi querido Eric, ha venido entendiendo la realidad de las redes sociales y ha venido haciéndose un poco más social. Y ahora incluso, antes no podías postear, por ejemplo, lo mismo que subías en Facebook. Un videíto no lo podías subir, era muy de PDFs, de documentos, y poco a poco, de manera paulatina, ha venido cambiando el perfil para hacerlo más social. ¿Por qué? Porque entre más socializamos, más tiempo pasamos en la red, y otra vez lo que hemos dicho siempre, más datos tienen de nosotros, más pueden vendernos, se pueden hacer mejor campañas publicitarias, y ahí estamos, pasamos más tiempo. ¿Cuál es la novedad, mi querido Eric? Acaban de anunciar 1 de mayo que ahora ya van a tener juegos para que te entretengas dentro de la plataforma. ¿Y qué dicen ellos? Que son juegos orientados al pensamiento, y efectivamente a la fecha son 3 los que han desarrollado, y lo que sí es, no son juegos, digamos, sencillos, si te ponen a pensar, y lo que dicen es, si estás muy ocupado en tu trabajo y tienes una carga laboral pesada, bueno, esto te va a ayudar a despejar un poco la mente, a liberarte, a ir a tener un tiempo, digamos, de esparcimiento, pero no solamente eso, sigues haciendo conexiones profesionales. ¿Por qué? Porque le vas a compartir a tus amigos de la red que ganaste en el juego tal, ¿no? O que hiciste este tiempo, y genera cierta competencia, tanto en tus compañeros como en tus contactos profesionales. Entonces, Vero, ¿no te gustó la idea? No me gustó. ¿Por qué no? Porque como que quitan un poco la seriedad, ¿no? De esa... de que tú estás poniendo quién eres y para qué eres bueno y dónde has trabajado y la experiencia que tienes como para que te contraten. Entonces siento que le quitan un poco de seriedad. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Fíjate que todo esto tiene estudios, y finalmente lo que está mostrando estos juegos, porque no es un Pac-Man, digamos, no es algo sencillo, no es Mario Bros lo que te ponen. Son juegos, como decíamos, orientados al pensamiento, que de alguna forma hablan de tus destrezas mentales. Ahora, pues los que trabajamos no tenemos que ser necesariamente aburridos, también podemos jugar, y estos juegos pues lo que te dicen es, esta persona sí sabe ir a los juegos, pero son juegos que lo ponen a pensar, y esto de alguna forma a tu público, a tu audiencia, incluso a las empresas les dice, este tiene un pensamiento crítico. Tiene un pensamiento crítico, pero se la pasa jugando. Entonces puede ser que lo contrate Atari. Sí. Es posible. ¿Saben que una de las áreas de desarrollo profesional es el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, de las más importantes, o inteligencia artificial? Quiere decir que está pensado, mi Vero, no es casi que se les ocurrió. Dijeron, ahora vamos a hacer un Facebook, a ver, que se distraigan. Es primero, el primer objetivo es mantenerte en la red. Segundo es que desarrolles destrezas de pensamiento. Por eso dice, son juegos orientados al pensamiento. ¿Cuáles son los 3, mi Vero? Y ahorita vas a decir, ya tiene cierta lógica. El primero se llama Pinpoint. Todavía no lo entiendo, pero te lo voy a explicar. De alguna forma hay categorías que te va desplegando en escalera, y por ejemplo te dice computadora, y tú tienes que, a partir de la primera palabra, tratar de identificar cuál es el rango o el sector al que se refiere. Por ejemplo, pensando que sería tecnología, ¿no? El conjunto de palabras que te va a poner. Pero a lo mejor con computadora, que es la primera que aparece, tú dices, voy a ponerle tecnología. Te dice, pim, no es. Y te suelta otra, por ejemplo, algoritmo, ¿no? Te va soltando 4 hasta 5 palabras para que tú trates de identificar la categoría, por ejemplo. Entonces te pone a pensar. Siguiente se llama cross-climb. Y aquí es unas como entre ahorcado y escalera, vas poniendo letras
tratando de identificar la palabra que posiblemente sea la que tiene ahí. Y aquí tiene la particularidad que puedes ir subiendo, por ejemplo, en una le pusiste B-A-R-E y en otra le pusiste P-A-R-E y las puedes ir cambiando de lugar para ver cuál es la que al final se va a acercar a la palabra original, ¿no? Como ahorcado, pero con escalera, con la posibilidad de irlo cambiando. Y que tienes razón, hay gente que nomás no le da. Exacto. Que tú estás viendo el ahorcado, te haces cuando salían en la televisión esos para ganarte dinero a las 12 de la noche que no había otra cosa. Pues que no estás viendo que dice árbol, ya sabes, hay gente que nomás no. Tienes razón, tienes mucha razón. Así es. Y por último, este es el más sencillo entre comillas, más fácil de entender, se llama Queens, y lo que te hace es un tablero donde, miren, se los voy a mostrar aquí a los amigos a la cámara también, ahí está, y a ustedes también. Gracias, y lo que hace es que este tablero lo que tienes que hacer, ya está resuelto, pero tienes que colocar coronas en todas las líneas y en todas las columnas de tal forma que no choquen entre ellas, ni siquiera se toquen de manera lineal o de manera diagonal, perdón. Y al final, cuando terminas haciendo, hay cuadritos de colores también, tienen que estar en los cuadros de colores, en las líneas y en las columnas y en las líneas, los que me están viendo, columnas, líneas. Y una vez que lo concretas, que lo terminas, puedes mandar un aviso a tu red que has logrado en tanto tiempo concluir este tipo. ¿Cómo llegamos a ello, mi querido Eric? Tú estás ahí en escritorio. Ahora, si usted tiene la aplicación, tiene que actualizarlo, porque esta función para juegos necesita actualizar. Le pica la pestaña Mi Red y en Mi Red le lanza los juegos y usted puede pedirle que le actualice y le informe, porque cada día se va renovando el reto. Entonces, ya tienes este juego. Mi querido Eric, si estás ahí, entras a LinkedIn normal y después del slash, después de la diagonal, le pones Games, que es el ecosistema de juegos. Ya te abrió. Ya está abriendo. Claro, por ahí ejemplo, está. Y aquí, esta página no existe, a ver. O ponle en el buscador directamente, aunque te lo puede dar. Fit a lo mejor, ¿no? Vamos a ver. Games. Ahí está, estamos haciendo el Ahí ejercicio. está. Mira, por ejemplo, ponle el Queens. Divertidos juegos a diario. Pinpoint. Queens. Dale a Queens si quieres, es más sencillo. Acabas de mostrar. Así es. Y a si ver, le sale, bueno, más o menos. Ajá, es que está aquí. Ahí estamos. Ahí está. Si le damos aquí, empieza a jugar. Y bueno, aquí hay un tutorial, ¿no? El tutorial. Y bueno, aquí es donde juegas. ¿Cómo le das? Le das doble clic, mi querido Eric. Inténtalo. Doble clic y colocas la corona. ¿Dónde sea? Sí, donde sea. Aquí lo que tienes que colocar son coronas en las figuras, pero también que cubra las columnas y las líneas. Y de alguna forma queden todas cubiertas. Por ejemplo, si lo pones aquí cercano, ponle en este mismo espacio abajo. Te lo va a decir que está equivocado. Tienes que borrarla, pícale otra vez y colócala en otro lugar. Ahí te va a decir que no, porque está dentro de la misma zona de color. Tienes que, si lo colocas acá, por ejemplo, en la parte de abajo, te lo va a acertar. Entonces, tienes que llenar el tablero y de esa forma, finalmente lo que está haciendo son juegos de pensar. Acabo de ver lo que voy a hacer en los cortes comerciales. Se me vas a ignorar. Ahora, oye, ¿sabes? Por ejemplo, Facebook hace un tiempo tenía este tipo de... Bueno, había un juego que te ponía, ya sabes, química, matemáticas, y era muy padre, podía estar, sí, lamentablemente, pues varias horas ahí contestándolo. Lo bueno es que tenías vidas, entonces tenías que esperar hasta el otro día, tampoco era para que estuvieras eternamente, pero está padre, porque era como ponerte a recordar cosas que te enseñaron en primaria. Sin duda. Que perdemos muchas veces, ¿no? Aquí te pone a pensar, el Candy Crush, pensando en algunos de estos juegos que son muy adictivos, digamos, tienen una lógica diferente, aunque te pone a pensar, digamos, son más... sencillos de resolver, y esta sí es una situación donde tienes que llevar al pensamiento un poco más profundo, y LinkedIn de alguna forma está diciendo, te puedes divertir con límites, pero además no solamente te diviertes, vas a desarrollar destrezas mentales que al final te van a ayudar al trabajo. No, y que puede decir alguien, mira, este es buzo, caperuzo, ¿no? Voy a mandarle una solicitud para una entrevista, no sé. Es posible, sí, porque eso te va a anunciar la plataforma que tienes esta destreza para que eres muy bueno en Queens, por ejemplo, y entonces quien contrata dirá, Queens no es cualquier juego, Queens ayuda a desarrollar capacidad crítica, por ejemplo. Perfecto. Padrísimo. Pues ahora Arturo, gracias, voy a volver a entrar a LinkedIn para revisar, ¿no? Porque ya tenía como 3 semanas que no entraba. Muy bien, gracias Arturo, como siempre. Buen día para todos. Gracias.